Bien, empezamos el programa con esta primera entrevista a Sandro Núñez, asociado senior del Rubio Leguía Normand y autor del libro El correo electrónico laboral, que es el libro que tengo justamente aquí en mis manos. Y vamos a hablar sobre el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso para que las empresas definan cómo es que los trabajadores van a usar, cómo sus operarios van a usar el correo electrónico, el internet, las redes sociales, todo ello relacionado al uso de que a través de las computadoras se hace de estas herramientas. La pregunta es, si bien pues, como señala el Ejecutivo, serán las empresas quienes tengan que regular el uso de estas herramientas al interior de las mismas. Entendemos también que los ciudadanos, los trabajadores, quienes laboran al interior de esas empresas tienen ciertos o determinados derechos. Así, ¿cuáles son los usos y los límites, digamos, o cuál es el límite que podría establecerse en esta ley, ¿no? Sin transgreder, sin violar también los derechos que tienen los trabajadores? Gracias por estar con nosotros, señor Muñoz. Buenas noches. No, ¿de qué? Por favor, gracias a ustedes. ¿Qué dice primero el proyecto? Explíquenos, por favor. Bueno, el proyecto yo creo que tiene 3 puntos importantes. El primero es que regula lo que llaman las herramientas de comunicación provistas por el empleador al trabajador. No se queda solamente en el correo electrónico. Y trae una innovación muy importante que me parece interesantísima, que es la incorporación de la utilización de las redes sociales en la empresa. Es así como el proyecto establece cuáles van a ser las herramientas que va a poder el trabajador utilizar dentro de la empresa, herramientas informáticas obviamente. Estas son el internet, el intranet, la externet, el correo electrónico, redes sociales, y deja abierta una posibilidad para las nuevas tecnologías que puedan acceder a este tema. Entonces, este proyecto de ley no es únicamente el proyecto del correo electrónico, sino de todas las herramientas que utilizaría un trabajador, informáticas obviamente, en la modernidad. Ahora bien, hoy día me preguntaba, por ejemplo, si la telefonía también estaba introducida dentro de este proyecto. Al parecer la telefonía como la conocemos, que es la telefonía celular o fija, no estaría. Pero la telefonía IP, que es a través de la computadora, podría ser, o Skype, por ejemplo, podría estar también incluida dentro de la norma. Es decir, la norma queda abierta, o sea, no es como decimos los abogados, números clausus, o sea, no se restringe solamente a los medios informáticos que conocemos, sino para los que vengan en adelante, cosa que es bastante buena y creo provechosa. El uso, por ejemplo, también de las redes sociales es un tema que a mí me parece absolutamente innovador en la región. No hay legislación respecto a estos temas y creo que el Perú está en avanzada con ese proyecto de ley. Ahora bien, uno dirá, pues, pero el Facebook no tiene mucha difusión. Al contrario, hace poco leía en El Comercio, si mal no recuerdo, que en efecto, en el futuro, muy probablemente, el Facebook, o mejor dicho, el correo electrónico ceda su campo al Facebook, y Facebook sea, digamos, la herramienta que van a utilizar las empresas corporativas, y todo, porque es una herramienta un poco más completa que correo electrónico. Esa es una parte de la ley, o del proyecto de ley en todo caso. La otra no hace sino definir lo que ya existe, es decir, ¿qué existe en el Perú? En el Perú existe una legislación que establece la protección al derecho a la intimidad del trabajador, del ciudadano común y corriente. Ese es el numeral 10 del artículo 2 de la Constitución. Este artículo dice que la privacidad de las comunicaciones privadas no puede ser violentada por nadie, a no ser por mandato judicial. El Tribunal Constitucional ratificó esto en el año 2004 cuando saca la sentencia de García Mendoza contra Serpost, la sentencia 1058-2004. En esa sentencia, de un trabajador que había utilizado incorrectamente el correo electrónico, determinó que había sido mal despedido porque en efecto habían violentado o intervenido sin su consentimiento el correo electrónico. Y estableció que la única forma, según la Constitución, de intervenir el correo electrónico era por mandato judicial. Ya. Y entonces, a raíz de esa sentencia, ya se generó la discusión interna en el Perú de una teoría que viene del extranjero, que es la teoría de los derechos inespecíficos. Y le explico en un minuto. Si yo soy un ciudadano, y como ciudadano tengo varios derechos, entre ellos derecho a la intimidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones, en fin, ¿por qué voy a perder esos derechos cuando soy trabajador? Exacto. Esa era la pregunta inicial que yo hacía. Para mí ahí yo entro en una confusión, ¿no? Entonces, yo por el hecho de ser trabajador no soy un ciudadano de segunda categoría. Entonces, esta teoría lo que hace es introducir los derechos fundamentales del trabajador a la fábrica. Y decir, yo porque soy trabajador no puedo dejar de tener mi ciudadanía y los derechos que mi ciudadanía me trae.
Pero como correlato de ello, existe también una facultad que es otorgada a un empleador, que es la facultad de fiscalizar las herramientas que yo le otorgo al trabajador para el desempeño de su función. A quien le pagó para que realice una labor específica. Correcto. Entonces, y le brindo esas herramientas justamente para ello. Entonces, acá podemos encontrar una de esas colisiones interesantísimas que nos trae el derecho. Sí. Por un lado... complicadísimas también y muy difíciles de resolver, ¿no? Porque las opiniones son diversas. Exactamente. Hay teorías en el mundo, por ejemplo, jurisprudencias de países europeos que dicen que efectivamente es inviolable la comunicación. Otros países como España, por ejemplo, dicen que no es posible que el empleador intervenga el correo porque es de su propiedad y solamente está dado para fines específicos. ¿Cuál es lo interesantísimo del proyecto? En primer lugar, pone un equilibrio y pone y crea, digamos, salva una laguna que existía en el derecho, que es en la que, ¿qué hacemos en este caso? Lo que ha hecho el proyecto es nada más que recoger lo que dice la Constitución y lo que dice la sentencia 1058, que los derechos de los trabajadores, el trabajador tiene derecho a su intimidad, y eso queda plasmado en el proyecto. Pero también el empleador puede fiscalizar el correo electrónico. Lo que no puede es intervenir el correo electrónico. Hablamos de correo electrónico, digamos, como un ejemplo para las demás, digamos, u otras herramientas que también se utilizan, como por ejemplo el Internet. Eso en cuanto al contenido, pero en cuanto al uso de las herramientas, Internet, correo, redes sociales. Ya, en ese momento sí habrá que tener, y lo que dice el proyecto es que lo que tiene que hacerse al entregarse estas herramientas es poner las condiciones de uso del sistema. Yo le tengo que decir al trabajador, antes de entregarle todas esas herramientas, ¿qué es lo que debe hacer? Úsalas en tu refrigerio, de luego de tus horas de trabajo. O si quiero, simplemente úsalas sin ninguna O porque de repente para alguien, por ejemplo, para un periodista, el Facebook es una herramienta de trabajo. El Twitter, por ejemplo. O el Twitter, ¿no es cierto? Porque el hecho de, por ejemplo, en mi caso, mandar y recibir correos es vital, ¿no? Es parte de nuestra labor como periodistas, como equipo de producción, como lo que fuera. Entonces, mandar mis entrevistas las coordino muchas veces por correo, ¿no? Nos mandan información por correo, nosotros recogemos información a través del correo o a través del Internet, y periodistas intercambiamos opiniones o datos a través del Facebook. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, es un poco difícil prohibirnos de herramientas que son vitales para ejercer nuestra labor. Y no solamente eso. Imagínate si es que el empleador o no sé, pues cómo le llaman ustedes, creo que es el dueño del canal, interviene esa correspondencia. Es correspondencia obviamente muy privada, ¿no? Ustedes trabajan con fuentes. Además, el departamento periodístico es completamente independiente del departamento administrativo, gerencial, de ventas del canal. Somos trabajadores completamente independientes. Y lo que hace este proyecto de ley justamente es limitar eso. Es decir, el empleador va a poder fiscalizar, pero fiscalizar no significa intervenir. Fiscalizar puede ser, por ejemplo, y yo le ponía un ejemplo a una persona que me interesaba en la tarde, que era el siguiente. Yo cuando otorgo un celular a un trabajador, yo puedo, al final de mes, pedirle a Telefónica, a la empresa, que me dé una relación de las llamadas que ha hecho y que ha recibido. Eso no significa intervenirlo ni violar su derecho a la intimidad. Es simplemente un registro que yo pido como quien paga el sistema. Lo mismo podría hacer con el correo electrónico. Lo que no puedo hacer al momento de pedir el celular o darle el celular a mi trabajador es chuponearlo. Claro. O sea, yo no puedo intervenir eso. O sea, oye, yo puedo pedirle sí un registro de ingreso, de qué llamadas hizo, cuánto tiempo habló, en fin. Eso sí Deben es ser llamadas de trabajo. Exactamente. A qué teléfonos ha llamado. Eso no es violentar la intimidad. Lo mismo puede pasar con el correo electrónico. Es decir, yo puedo, de alguna forma, verificar, fiscalizar, si está mandando muchos correos a personas que tienen que ver con el trabajo o amigos suyos. Pero puedo impedir el uso del correo personal. Por ejemplo, digamos, yo tengo un correo de Canal N y un correo, no sé, un Hotmail, un Gmail, lo que fuere. Entonces, mi empleador me puede decir, ok, usa el correo, el del canal, que es el laboral, pero tus correos personales no los puedes abrir aquí. Justamente por eso la norma me parece, o el proyecto me parece interesante, porque esas utilizaciones de correos privados entrarían en el tema de Internet, porque para acceder a ellos yo voy a tener que utilizar el Internet o la Internet. Y otra cosa es el correo electrónico laboral que me entrega mi empleador a mí en calidad de herramienta de uso del sistema, ¿no? Mejor dicho, de uso del trabajo. Me lo dan como una condición de trabajo. Ese correo sí está normado acá. El otro correo, el personal, el Gmail, ese no está normado acá.
pero sí puedo utilizarlo o puedo regularlo a través de Internet. Y lo que puedo decir, por ejemplo, en políticas de uso del sistema es, usted no va a poder tener acceso a Gmail o a Hotmail, a no ser de repente fuera de horario o en horario de refrigerio, que puede ser la forma como se regule. Y justamente el proyecto trae eso. Y lo que incita el proyecto es a que las empresas se sienten con sus trabajadores o con el sindicato o regulen esta situación y digan, esta es la política de uso de mi sistema. Claro, perfecto. Y además esto está vinculado también con los resultados de la performance que el trabajador pueda tener en su trabajo y por lo tanto con los resultados futuros de la propia empresa, con lo cual la empresa tiene derecho a regular sin exceder los límites que establece, como usted decía en un principio, la Constitución. Yo no puedo tener a alguien que le pago, están bajando fotos del Facebook todo el día, ¿no? O chateando con sus amigos todo el día y con una mínima productividad. Ni tampoco puedo tener un esclavo que no pueda ni siquiera leer sus correos, ¿no? Justamente también hay un artículo en ese proyecto que establece que puede darse el caso de que el empleador no regule cómo se va a otorgar esos sistemas. Es decir, yo puedo otorgar el sistema diciéndole, o el correo diciéndole al trabajador, vas a usarlo o estrictamente para trabajar, para uso corporativo, y también puedo darle la posibilidad de darle un efecto personal. Pero si es que yo no normo esto, lo que dice el artículo es que voy a tener un carácter ilimitado del uso. Pero ese carácter ilimitado del uso, tal como dice el proyecto, no puede ser un uso irracional o desproporcionado. Es decir, si es que yo no normo porque no pude reglamentar este asunto dentro de mi empresa, y lo dejo al libre albedrío del trabajador para que lo use de una manera, como dice acá, ilimitada, eso no significa que yo pueda entrar a páginas pornográficas y mandar 1000 correos. ¿Qué pasa con la gente que tiene, por ejemplo, un iPhone o con la gente que tiene Internet en sus teléfonos? Claro, todo eso se va a regular. A mí me da la impresión, no soy técnico en informática, me voy a aventurar un poco a este tema. Porque mi teléfono, digamos, yo tengo un teléfono que es personal. ¿Qué pasa si trabajo en la empresa X y yo quiero entrar a mi Facebook, pero por el teléfono que yo pago, por mi teléfono personal, ¿no? Claro. Lo que regula simplemente el proyecto son los medios informáticos otorgados por el empleador. Todo eso. Todo lo demás seguramente va a tener una regulación especial, pero quiero dejar en claro que hay ciertos aspectos, a mi entender, del proyecto que no están considerados y que creo necesarios deberían de repente llevarse adelante. Por ejemplo, no se regula el tema relacionado con la utilización por parte de los sindicatos del correo electrónico. En España, por ejemplo, han tenido muchos problemas en la utilización por parte de los sindicatos de los correos electrónicos laborales. Es más, yo creo que en un pacto colectivo se puede tranquilamente entre empleadores y trabajadores regular esta situación y decir, en el reglamento podemos imponer esta situación. Otro tema que también me parece importante es que se debe regular con toda precisión cuáles van a ser, lo que dice la norma, los medios informáticos que tenga que utilizar el trabajador para investigar o fiscalizar debidamente, porque la norma dice, empleando los métodos de investigación técnicamente idóneos para su ejercicio. ¿Cuáles son? Y yo creo que el reglamento debería tocar eso. Y finalmente, el reglamento también debería establecer que, pese a que la ley lo dice, yo estoy un poco en desacuerdo con eso, que las políticas de uso tienen que estar en el reglamento interno de trabajo. Y si es que no hay reglamento interno de trabajo, tienen que tenerse personalmente por escrito. Yo creo que va a ser muy voluminoso un reglamento interno de trabajo si es que se pone toda la política de uso del correo electrónico, la internet, las redes sociales. Esto debería ser trabajarse por cuerdas separadas, es decir, documentos específicos para ese tema, o la forma más sencilla, mandarle el primer correo cuando yo le otorgo una cuenta de correo electrónico a mi trabajador. El primer correo es de las políticas de uso. Y simplemente con abrirlo ya tendría suficiente el empleador como para acreditar que le ha otorgado las políticas. Doctor Muñoz, muchas gracias. Vamos a ver qué se debate en el Congreso de la República finalmente sobre este tema. Ustedes. Gracias. Sandro Núñez ha estado con nosotros. Él es asociado senior de Rubio, Leguía Normand y autor del libro El correo electrónico laboral. Vamos a una pausa y volvemos.